puntos básicos, sobre todo en el pensamiento y en la respuesta. Nosotros esperamos que la repercusión de estas charlas se multipliquen, por eso vamos a hacer, tenemos pensado hacer una segunda charla de acá a 2 meses, así que lo vamos a ver bastante seguido. Seguramente de acá a 3 o 4 meses, por ahí hasta fin no venga, porque la idea es que ya empecemos la campaña con todo. Bueno, antes de dar la palabra a Mario, espero que agradezco también a los compañeros de Proyecto Sur, que ahí veo a Eduardo. Quiero decir esos 3 puntos. Nosotros acá en Morón estamos trabajando conjuntamente con la fuerza del movimiento de asociacionismo, MST, Libres del Sur, Proyecto Sur, trabajando para poder hacer de Morón algo mejor. Estamos tranquilamente elaborando una propuesta con 5 puntos aparte de los 5 puntos del movimiento para trabajar el tema de los terrenos de la Cantábrica y todo el tema de la cancha de Morón y el tema de los saneamientos y las obras. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Romero Basitelli. Y bueno, disculpen el calor, pero bueno, no estaba previsto tanto para acá. Les mando un saludo a todos. A ver, los que están acá, ¿todos me escuchan? Porque preferiría hablar así, si me escuchan, si no, agarro por micrófono. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que hoy se acercaron aquí para esta charla, simplemente una charla que nosotros vamos a ir repitiendo, no sé si cada 2 meses, pero vamos a ir repitiendo por varias razones. Una, porque es bueno por sí, digamos por sí, que tengamos esta comunicación. Y en segundo lugar, yo diría que este año, 2011, yo estoy cumpliendo 40 años de militancia ininterrumpida. Pero casi toda esa parte de mi militancia, casi el 90 y pico %, la hice como un trabajador y militante, es decir, sostuve toda mi actividad a través del trabajo privado. Desde hace algo más de un año soy funcionario público, soy secretario parlamentario del bloque de diputados de Proyecto Sur. De manera que entonces se agrega una buena causa, que es la de ser funcionario público, y en ese sentido tengo que rendir cuenta de qué es lo que estamos haciendo, por lo que estamos luchando, en lo que estamos trabajando, y me parece que eso es parte de lo que compone el sustento de esta charla. El interés de ustedes por acercarse y el deber mío de rendir cuentas, sobre todo desde el punto de vista político. Así que me voy a ir introduciendo en nuestra charla de hoy, planteando en primer lugar, yo diría que hay una frase que dice que una de las mayores cualidades de los seres humanos es el valor de la insatisfacción. Es decir, tiene que ver con el inconformismo, podríamos decirlo, ¿no? Eso es lo que mueve a todos nosotros, nos mueve a estar insatisfechos con la realidad y a buscar cambiar la realidad. Si estuviéramos totalmente de acuerdo, no buscaríamos cambiarla. Básicamente, buscaríamos conservarla. En las sociedades siempre se da la lucha entre fuerzas que quieren el cambio y fuerzas conservadoras. Eso es una constante a lo largo de la historia. No vamos a inventar nada nuevo. Razonablemente, como decía un expresidente, por lo menos yo lo escuché, decir todo en su medida y armoniosamente, ni la insatisfacción tiene que ser un extremo, ni el conformismo el otro extremo. Uno nos llevaría al quietismo total y el otro a una revolución permanente que las condiciones históricas parece que no son las que indican que eso pudiera llegar a ocurrir. La situación en concreto
es que hoy en la Argentina hay un gobierno post-crisis 2001 que rectificó algunos de los rumbos de la era neoliberal, ratificó algunos otros de los rumbos de la era neoliberal. Es decir, es un gobierno con luces y sombras. Algunos sostienen que hay que hacer hincapié en sus luces y ver cómo se profundiza el modelo. Y algunos creemos que el relato ese es un relato falso. Pero razonablemente que esto es lo que voy a ir desarrollando ahora con la misma conversación, con la misma charla. ¿Por qué creemos que es un relato falso? Porque Argentina básicamente es un país que ha sido, desde mediados de la década del 70, neocolonizado. Es decir, no somos una colonia en el sentido estricto y antiguo de la palabra, pero somos una neocolonia que se adaptó no fundamentalmente a un proyecto de nación, sino a los intereses de las grandes multinacionales y de los países centrales en el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que los recursos de los que dispone este enorme país, en lugar de estar al servicio de su pueblo, se ponen al servicio básicamente de la estrategia de las grandes corporaciones multinacionales. Y razonablemente ahí se produce el centro de lo que nosotros decimos la lucha en la Argentina. ¿Cuál es? La lucha por ser un país soberano, independiente, o mantener su estatus neocolonial. Razonablemente la mayoría de los argentinos nos vamos a pronunciar, incluso de los más diversos colores políticos, en favor de la soberanía, de la independencia, ¿no?, de la libertad y de la justicia. Esto es en términos generales. Luego habrá que ver si en términos particulares, concretos, esto es así o no lo es. Por ejemplo, para ser claro de movida, porque acá el amigo me acaba de dar un periódico con una nota que yo hice hace unos pocos días con motivo del avión que llegó con cargamento para el GEOF, es decir, el grupo Halcón, por decirlo así, de la Policía Federal Argentina. Ahí se da una serie de paradojas y el tema viene bien a modo de ejemplo. ¿Por qué la Argentina hace convenios de seguridad con los Estados Unidos? Cuando nuestras hipótesis sobre el tema de la seguridad no tienen nada que ver con las hipótesis del imperialismo. Son dos hipótesis totalmente distintas. El imperialismo plantea su lógica en otros términos, en términos de terrorismo. ¿Por qué? Porque el término terrorismo y el combate internacional al terrorismo le da la cobertura ideológica para intervenir solapadamente en distintas partes del mundo en función de sus propios intereses. Ahora tiene dificultades para explicar su intervención en Libia, pero está desesperado por encontrarle alguna. La lucha contra el narcotráfico, que es otra de las hipótesis de ellos, es una lucha que también le sirve como fundamento para meter bases militares en distintos países del mundo y razonablemente intervenir en esos países. Nuestras hipótesis sobre el tema de la seguridad tienen que ver con otras cuestiones, que no las voy a desarrollar ahora, pero en todo caso sí tienen que ver con nuestra situación interna, con la polarización social
o la desigualdad social que hay en la Argentina, con la cultura del consumismo, con la estructura de la renta que hay en la Argentina, con el crimen organizado, en fin, tiene que ver con otras cuestiones. ¿Por qué entonces un convenio con los Estados Unidos para preparar a un grupo? ¿Saben ustedes que Argentina sigue siendo un aliado extra OTAN, básicamente de los Estados Unidos? ¿Ustedes no saben eso? Pues está en el periódico este que ahora se le va a repartir, así que no voy a ahondar. Pero es sorprendente porque a mí me gusta, por ejemplo, ahora cuando venía, estaba escuchando a la presidenta hablar contra el Fondo Monetario Internacional y me gusta. Y también estaba hablando de el año 2005. Yo creo que en Mar del Plata hubo un pico muy importante cuando se rechazó el ANCA. Quiero decirles que yo estuve en Mar del Plata para aquella oportunidad y razonablemente me pareció un hecho muy importante para respaldar. Ahora, no es contradictorio, por un lado, realzar estos hechos, que nosotros los rescatamos al igual que cualquier buen argentino, con seguir siendo miembro extra OTAN. Es sorprendente, parece paradójico, pero vamos a ver si desentrañamos este misterio con el andar de la charla. Así que, como más o menos me preparé un machete hoy, hablamos del inconformismo, hablamos de la contradicción principal que vive la Argentina, y vamos a hablar un poquitito, apenitas, dos palabras, porque yo digo, ¿cuál es la preocupación de muchos vecinos, de mucha gente, respecto de qué haría un gobierno de este frente político, social, cultural y ambiental, que es Proyecto Sur, de llegar al gobierno? Perdón, esto es un hervidero, así que me van a ver que lo acá de hace 50 grados. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer un gobierno? Lo primero es combatir el hambre. Hay hambre en la Argentina. Bueno, no hace falta que les diga porque salieron todos los diarios que han muerto varios chicos por hambre, decididamente, desnutridos. En realidad, el número exacto de desnutridos de chicos con hambre, podríamos decir, según Juan Car, habría 2.300.000 argentinos con hambre. ¿Son indigentes? No. Serían, sí, podríamos decir que son indigentes. Podríamos decir que son indigentes. Es probable que el número sea mayor. Es probable que el número... Pero ya 2.300.000 personas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos, sin contar ningún otro servicio, ya es un dato muy importante. Y más del 10% serían chicos, niños menores de 5 años. Bueno, lo primero que habría que hacer entonces es combatir el hambre en la Argentina. Yo no les diría que inmediatamente habría que combatir la desnutrición. Es mucho más extensa que el hambre. El hambre, en definitiva, es la sensación que se produce en nuestro cuerpo cuando estamos necesitando nutrientes. Pero a veces podemos engañar al cuerpo planteándonos comer poco de pan, fideos, etcétera, ¿no? Pero estamos mal nutridos. Y el nutrirse mal es un problema muy extendido en la Argentina, porque tiene que ver no solo con la incapacidad económica de alcanzar los alimentos. En este sentido, según el INDEC, es este el número, pero que nosotros lo podemos hacer más extensivo porque nadie consume el 100% de sus ingresos en alimentos.